Bien, hablemos de escenas. ¿Qué es una escena? ¿Qué es eso? ¿Qué es una escena? La escena, a la hora que vayamos a implementar nuestro Ray Tracer, es un archivo de texto. Es un archivo de texto. Donde vamos a decir, hay una esfera, esfera en 20,10,11 y su radio es 30. Va a ser un archivito de texto que tiene esos parámetros. Va a tener un observador que es el ojo, vamos a empezar a ver desde 0,0, -30. Y parámetros de iluminación, que esto lo vamos a ir desarrollando en la clase. Entonces, ¿cuáles parámetros va a tener la escena? ¿Cuáles parámetros va a tener la escena? Va a decir dónde hay fuentes de iluminación. Vamos a decir, hay una fuente de iluminación en más infinito y a partir de ahí se hacen los cálculos. Vamos a tener la resolución con la cual va a ser sintetizada la imagen, que pues esto nos varía la cantidad de píxeles que tenemos que calcular para hacer la síntesis de la imagen. Vamos a definir dónde está la ventana. Vamos a definir dónde está la ventana. Vamos a definir si la escena tiene neblina, etc. Acá vean la distinción importante y espero que ya vaya cobrando sentido entre frame buffer y ventana. Vean de que nosotros podremos tener una ventana súper pequeñita en coordenadas universales, una ventana súper pequeña, entonces que sea de 2,2 a 4,4. Y esto lo podemos sintetizar en 1920 por 1080 píxeles. ¿Qué vamos a ver con una resolución grandísima? Lo contenido en esta imagen, con esta resolución. Por eso es que existe este desacople. De igual manera, podríamos tener una ventana mucho más grande, una ventana así grandísima, en una resolución de 100%, que se nos va a ver muy pixeleado. Entonces, tenemos este desacople. Es un parámetro de la escena, la resolución que vamos a tener en la escena y la posición de la ventana de lo que vamos a apreciar en la escena. Eso es una imagen sintetizada por PBRT. Yo les he hablado de PBRT, Physically Based Ray Tracing. Es un motor gráfico en C++ que tiene un libro que es, pues considero, es enciclopédico con lo que corresponde a Ray Tracing. Vean el grado de realismo que Ray Tracing puede llegar a alcanzar. Cuando nosotros compongamos una escena, que es lo que vamos a sintetizar, esta escena va a estar representada por objetos en modelos matemáticos. Entonces vamos a tener el modelo matemático de los polígonos, modelo matemático de las esferas, modelo matemático de los conos. Cualquier elemento que se pueda apreciar en pantalla va a ser un objeto matemático. ¿Por qué requerimos que sea un objeto matemático? Para poder detectar la intersección del rayo con ese objeto matemático. Eso es lo que queremos hacer. Para nosotros poder hacer esto de manera más sencilla, tenemos un requerimiento, es tener la ecuación implícita de cada objeto. Entonces recordamos que era la ecuación implícita, lo vemos un montón ahora para la primera parte del curso, es una ecuación que nos permite determinar si un punto, por eso es que vemos un parámetro x, y, z, forma parte de un objeto. Si forma parte de un objeto, da igual a 0. Si hay diferente de 0, es que está lejos de ese objeto. Entonces, para cualquier objeto matemático que vayamos a representar en nuestro algoritmo, requerimos la ecuación paramétrica, la ecuación implícita, disculpen.
la ecuación implícita. Entonces, vamos a utilizar algo acá en el curso que se llama Constructive Solid Geometry. ¿Qué quiere decir eso? De que vamos a poder construir objetos a partir de diferentes primitivos. Entonces, por ejemplo, vamos a tener un objeto que es esfera, vamos a tener un objeto que es plano y podemos llegar a decirle a la esfera, córtele todo lo abajo todo lo que esté abajo del plano. Todo lo que esté abajo del plano. ¿Y eso qué hace? Nos da una copa. Y podemos hacer objetos de esa clase. O podemos llegar a hacer un canal que va a ser un cilindro que lo atraviesa un plano. Y obtenemos como un canalillo. Entonces podemos llegar a hacer diferentes objetos a través de esta manera. Constructive Solid Geometry. Lo hacemos de esta manera. Y eso es básicamente lo que compone una escena. Son los objetos matemáticos que vamos a expresarlo en modelos matemáticos dentro de nuestra escena, dentro de nuestro archivito de texto que lo va a leer nuestro Ray Tracer para sintetizar la imagen. Con lo que vamos a seguir es cálculo de intersecciones como tal.